Disculpen, hermanos, es que tengo que bajar, hacer toda la vuelta y luego llegar por acá y subir. Y me agarra con prisas. Ok. Bueno, hoy me toca de nuevo exponer, dar la predicación. Pues no me gusta llamarle predicación porque más que nada de lo que voy a hablar es pues una continuidad o seguimiento a lo que di la semana pasada y que viene también de lo que dio mi papá hace 2 semanas. Entonces no es tanto una predicación sino más una enseñanza, ¿no? Entonces si recuerdan los que vinieron la vez pasada, ¿quiénes vinieron? La mitad. La otra mitad ya subió la mano también. Ok. Si recuerdan la semana pasada, les hablé andaba buscando una palabra, sí recuerdan, que definiera lo que era el resumen de lo que di la vez pasada. Y se me había olvidado porque era la palabra de la semana para mí. De repente ves que tiene uno la palabra del día, y andaba buscando la palabra adecuada. Y de la semana pasada se puede decir que hablé del tema que se llama ascetismo. Al final ya le conté a uno que otro. Los que no saben qué significa ascetismo, les voy a dar la definición de la que dice Wikipedia. Vamos a ponerle la de Wikipedia. Dice: se denomina ascetismo o ascética a la doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia, al conjunto de procedimientos y conductas de doctrina moral que se basa en la oposición sistemática al cumplimiento de las diversas índoles. O sea, la palabra clave o la parte clave es donde dice purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Y a lo que hablaba o a lo que me refería la semana pasada es que muchas veces en la iglesia o en las congregaciones o vamos a llamarle en la religión cristiana, y en otras religiones también lo hacen, el ascetismo es como parte fundamental de su fe, cuando en realidad la Biblia nunca nos lleva a decir que yo tengo que negar todo lo que Dios me dio. Sin embargo, se ha creado esa cultura religiosa o esa forma de pensar dentro de las iglesias de que todo me es prohibido, cuando la Biblia dice todo me es lícito. Entonces tenemos que hacer una aclaración en realidad o limpiar eso que se llaman los paradigmas de lo que es la fe cristiana. Inclusive, y no es la única fe, sino también, o sea, no nada más en la cristiana, sino viene desde atrás, desde la fundación del judaísmo, ¿no? Que los rabinos ponían sus propias leyes y reglas, y hasta el Señor Jesús les decía: ustedes han violado, por decir, la ley con sus tradiciones, por sus reglas y tradiciones, han hecho nula o han negado la fe por medio de sus tradiciones, porque el ser creyente no significa, no sé, dejar de comer una cosa o no vestirse de cierta manera, porque hay doctrinas que dicen que la mujer no puede usar pantalones, por ejemplo, o que la mujer no se debe de maquillar. Por favor, maquíllense. O sea, cuando vas a ciertas denominaciones dicen: hermana, por favor, maquíllese. En serio. Porque parece que se levantaron y se cayeron de la cama y así se fueron a la congregación, ¿no? Así como el hombre también: báñense, pónganse loción. Y piensan que el negar todo ese tipo de cosas los hace más cercanos a Dios, cuando en realidad no es la verdad que predica ni el evangelio ni la ley desde el principio, ¿no? Sino sí tenía ciertas reglas para el comportamiento. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de negar esas reglas o la ley o la que se llama la Torá, sino el hecho de que le agregan a eso para que digan: para quedar bien con Dios yo tengo que negar todo lo que Dios me da. Y les mostré los versículos donde decía: no es así. Hasta el mismo
apóstol Pablo decía, Dios nos dio todas estas cosas para que las disfrutemos. Entonces es ilógico, ¿no? Es como si han de cuenta que a un niño de Navidad le regalan, no sé, una niña le regalan 5 muñecas y le dices, no las puedes usar. Entonces, ¿para qué me las regalaste? No las puedes usar porque las vas a abrir y van a perder valor. Pues entonces, ¿para qué me las regalaste? Te va a decir la niña. Y así me dicen las mías también, así. Créanme, de repente, no la agarren. Entonces, ¿para qué me lo compraste? ¿Para qué lo compraste? ¿Para qué? Y como los niños de hoy en día son bien alegadores, especialmente las mías. Pues sí, ya se podrán imaginar, y yo creo que ninguno de ustedes les ha pasado eso, ¿verdad? No, van a decir todos, no. Ahora, lo que yo quiero decir el día de hoy, lo que quiero hablar es dar una continuidad a eso, de seguir rompiendo ideas o paradigmas religiosos que se han creado en las congregaciones o en las religiones. Y fíjense, y uno de los argumentos más grandes que tiene el ateo o la persona incrédula es que dice que la Biblia la escribió el hombre, ¿no? Que el hombre le mete de su cosecha y no tiene ninguna base divina, y hay una serie de argumentos que hablan de las personas por lo cual no quieren creer. El ateo dice, no, yo no quiero creer porque niegan muchas cosas o hacen muchas cosas que no tienen sentido, etcétera, y es porque realmente no han leído la Biblia y se han creado esos paradigmas, inclusive en la misma congregación. Y el día de hoy les voy a hablar de 10 paradigmas del antiguo que tiene la iglesia moderna sobre el Antiguo Testamento, porque gracias a Dios en esta congregación se ha estado rompiendo esas ideas de tiempo atrás. Ya creo que de unos 10 años para acá se ha predicado de manera muy continua o abierta sobre cómo no caer en esas ideas humanas sobre cómo debe de ser el hombre. Inclusive cómo se ha descartado el Antiguo Testamento en la iglesia. En las iglesias modernas, en las cristianas, le ponen el Antiguo Testamento de una manera así como despectiva, ¿no? Ese es el viejo, ese es el que no aplica, ese es el que era antes, es el pacto antiguo y viejo, etcétera. Pero en ningún momento la Biblia hace cancelación de ese pacto. Inclusive lo renueva y lo hace todavía mejor, le amplía y lo renueva y lo hace mejor. Sin embargo, como somos a veces esclavos de la historia y por la Biblia que tenemos, las dos partes ha sido puesta así por la Iglesia Católica. Ellos son los que le pusieron el Antiguo y el Nuevo, cuando en realidad es una sola palabra completa. No tiene de antiguo, no tiene nada, y de nuevo pues tampoco, porque en realidad el Nuevo Testamento es nada más una revelación de lo que ya venía en el Antiguo, simplemente es más abierto. Y una de las primeras cosas que quiero mostrar es Isaías 48. Y ¿tienes ahí ok. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esas partes de la palabra generalmente no se discuten o no se predican, porque rompe la idea moderna de lo que debe de ser una congregación. Dicen, ahora estamos nosotros aquí por gracia, y el Antiguo Testamento ya no aplica porque ya Jesús murió y ya tenemos derecho a todo y queda descartada el Antiguo Testamento. Por eso le pusieron así antiguo. Pero si Isaías, quien era un profeta, le hablaba a su pueblo, dice, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Dios estaba mintiendo? ¿Para qué le dice al profeta Isaías, ya en los últimos tiempos, por decir, ya de donde viene la historia bíblica, por qué le va a decir, permanece mi palabra para siempre, cuando ya se va a cerrar la Biblia, cuando ya se va a acabar ese tiempo de los israelitas histórico, por decirlo así? O ponerlo, ya estás al final, a los últimos capítulos de la Biblia, y dice, mi palabra permanece para siempre, y unos
500, 600 años después dice, no, siempre, ya no, no permanece para siempre, me equivoqué. Cuando te lo dije aquella vez me equivoqué, aquí viene otra vez lo nuevo y eso ya no permanece. Pero no se predica esa parte de la Biblia. Y hay numerosos lugares en la palabra donde dice que su palabra es para siempre. ¿Cuál es su palabra? ¿De dónde comienza su palabra? Desde Génesis 1:1. Desde ese momento hasta el Apocalipsis, que nos es dada toda su palabra, es para siempre. No ha sido negada ni descartada una o la otra. ¿Sí? Pero no se predica eso. Piensan que Jesús vino a abrogar la ley y dice, no, yo no le vine, yo vine a darle continuidad y a cumplir lo que había dicho que se iba a cumplir en mi palabra. Porque Él fue quien dio esa palabra. Pero a veces en las iglesias se lleva a cabo esa predicación. No, ya se acabó. Ahora vivimos bajo la gracia. Hoy en día hay una, por decirle, campaña de muchos predicadores que están en contra de algo que se conoce como la hipergracia. No sé si conocen el término de la hipergracia. El término de la hipergracia salió porque hay iglesias, por ejemplo, Joel Osteen, el famoso Cash Luna, todos esos gente que predica de esa manera, que le llaman la hipergracia, donde dicen, yo tengo derecho a lo que sea porque cuando Jesús murió abrió las puertas para lo que sea y queda descartada la Biblia, porque nunca predican de la Biblia. Inclusive no los ves abrir una Biblia ni mencionar un versículo, nada más hablan y hablan como merolicos y se pasean entre las sillas y empiezan a hablar de filosofía humana y empiezan a decir muchas cosas. Dios quiere que seas millonario, Dios quiere esto y lo otro, porque cuando Jesús murió te dio derecho a todas esas cosas, cuando en realidad la Biblia dice todo lo contrario, no habla de nada de eso. Pero lo empiezan a negar, lo empiezan a cancelar. Sin embargo, la Biblia misma dice, yo me pongo a pensar por qué habrá dicho el profeta Isaías eso. Dice, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Fíjense, si lo tiene que mencionar Dios es porque algo estaba pasando en el pueblo que pensaban de manera opuesta. O sea, de seguro el pueblo de Israel estaba en su mente, muchos del pueblo estaban diciendo, no, pues ya se acabó, o Dios ya se olvidó de nosotros, o ya no aplica. Hoy en día en el judaísmo hay judaísmo de reformadores, conservadores, hay ultraortodoxos, hay haredim, hay de todo tipo. Y los judíos reformadores, por ejemplo, empiezan a cambiar la Biblia dice, es que estamos modernizando lo que dice la Biblia para ahora vivir de manera moderna. Y es por eso que en partes de Israel, el lugar más grande en el Medio Oriente donde se celebra el orgullo gay es en Tel Aviv, porque hay judíos que creen en la Biblia, o sea, y van y oran al templo y celebran Sukkot y celebran Yom Kippur y todo, pero dicen, no, es que ese pensamiento de Dios es antiguo, ya el moderno es diferente. Pues es como para pararte que llegue el profeta Isaías y les va a decir, no, yo les dije en el capítulo 40, versículo 8, que permanece para siempre, no lo cambié. Sin embargo, se predica eso de manera moderna. Por eso cuando llegue alguien, y esto es como para aprendizaje nuevo, cuando platiquen con alguien que se dice ser creyente y empieza a predicar ese tipo de cosas, digan, no, espérese, la Biblia dice que su palabra permanece para siempre, tú no la puedes cambiar. Tú no puedes dar tu opinión, pero tú no puedes decir yo la voy a modificar o ser una Biblia revisionista, no, que la voy a cambiar. No, tú no puedes hacer eso porque tú no eres quien la escribió. Por ejemplo, la única persona que puede modificar, por decir, los libros de Harry Potter es la que escribió Harry Potter, ¿verdad? ¿Sí? El que escribe el libro es el único que tiene derecho a modificarlo, las otras personas no. Y es por eso que nosotros debemos de estar continuamente entendiendo que por ejemplo, estos versículos no se pierden en las predicaciones, en los sermones de las iglesias, no se tocan, porque contradicen las ideas que tienen hoy en día. El segundo punto que nosotros debemos de conocer o la segunda paradigma que debemos de romper es interesantemente respecto a Abraham. Cuando, no Abraham el que está aquí, también, ¿verdad? Pero sobre
como dice la Biblia, nuestro padre Abraham, el padre de la fe, el que empezó todo, por decirlo así. La Biblia habla de que Abraham era una persona justa delante de Dios. Inclusive eso no es por decir una contradicción, una paradigma. Nunca ha habido duda al respecto. Sin embargo, muchas de las personas que leen el Nuevo Testamento lo sacan a veces un poquito de contexto y no conocen bien la historia. Pero fíjense, una parte clave que se brinca o que se omite cuando se hace un recordatorio de la Biblia es en Génesis 26, versículos 4 y 5. Y esto apunta al Nuevo Testamento, pero fíjense cómo lo confirma. El Nuevo dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Ya lo estamos viendo, aquí estamos todos descendencia de Abraham, ¿verdad? Y dice: y daré a tu descendencia todas estas tierras, o sea, las tierras de allá del Medio Oriente y el resto del planeta. Dice: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, aquí estamos, benditos en su simiente de Abraham, ¿verdad? Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, es la primera parte, escuchó el llamado de Dios, dice: guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, el premio que le dio Dios a Abraham fue esa descendencia. ¿Por qué? Porque guardó sus preceptos, guardó sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Sin embargo, se dice que de manera errónea, ahorita lo vamos a ver, que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que no, que la ley no se debe cumplir, y eso es mentira, no lo dice en ninguna parte. Si no lo alcanzo a llegar a verlo, lo vemos la próxima vez. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba, ponía como ejemplo a Abraham, él decía: hay que ser como el padre de la fe. ¿Cómo era él? Pues él guardaba sus preceptos, mandamientos, sus leyes y sus estatutos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si nos está haciendo el apóstol Pablo una referencia al Antiguo Testamento, a Abraham, al padre de la fe, y nos dice: sean como él, por decirlo así, y piensen como él, o nosotros somos el resultado de lo que él creyó. Entonces nos está diciendo también que debemos de guardar esos preceptos, mandamientos y esas leyes. De otra manera, no estamos nosotros cumpliendo con un mandato. Y erróneamente eso se predica hoy el día, pues de que no, ya la ley pasó, la ley nunca pasó y nunca pasará. Y ahorita van a ver otras partes del Antiguo Testamento donde lo dice. Fíjense, el mismo apóstol Pablo hablaba de que Abraham guardaba la ley, porque fíjense, si hacen historia, si ustedes se van a la Biblia y leen todo el capítulo de Génesis, porque el capítulo de Génesis es muy clave para lo que es el resto de la Biblia. Pero si ustedes lo leen, se dan cuenta, o los que conocen historia, que Abraham vivió antes de que fuera dada la ley. No sé si recuerdan eso. La ley fue dada ¿dónde? Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, y en el monte le fue dada la ley a Moisés. Más de 400 y feria de años, 500 años después, no sé cuántos años eran, 600 creo. En un momento donde el pueblo de Israel mismo decía: ya se olvidó Dios de nosotros, cuando estaban cautivos en Egipto, ya se olvidó Dios de nosotros. Fíjense, cientos de años después le fue dada la ley. Entonces, ¿cómo es que está diciendo que Abraham guardaba sus preceptos, sus mandamientos, etcétera? Porque los mismos preceptos, mandamientos, leyes, etcétera, que Dios tiene para el hombre, los tiene, como dice en Jeremías, dice: los tiene en nuestro corazón, nos lo dio, nos lo da. Nosotros mismos sabemos cuando actuamos mal o actuamos bien, o cuando hacemos algo que no agrada a Dios, sin tener que leer la Biblia. Los mismos niños saben, hacen algo mal y van y se esconden en el closet, ¿verdad? ¿No les ha pasado? ¿No tienen niños que cuando, ¿dónde estará fulanito? Y allá está escondido. El otro día a mi hija la regañamos y estaba escondida detrás de un sillón, ¿te acuerdas? Y nada más ¡mía! ¡Acá estoy! Y nunca, ya de repente la encontramos escondida atrás, porque luego la culpabilidad les entra, ¿no? Pero o sea, sin tener que decirles: mira, la Biblia dice que lo que si no, solito el Espíritu Santo les redarguye y les dice. Y es por eso que nosotros, si el apóstol Pablo nos va a decir que debemos de ser como Abraham
Y luego nos dice que no, entonces el apóstol Pablo era esquizofrénico. No, y no creo, yo dudo mucho que él haya sido un esquizofrénico, ¿verdad? Porque a Jesús mismo le pasaba. El tercer punto al que quiero hablar sobre este tercera paradigma es que muchos creyentes piensan también de que guardar los mandamientos y estatutos de Dios nos lleva a muerte y juicio. Porque así habla el apóstol Pablo hablaba de eso, ¿no? Decía, la ley nos condena. Pero luego le dice, entonces no hay que cumplirla, nos condena. Espérate, pues eso no está hablando. Está hablando de que, como aquí la ley mexicana, ¿no? Si te pasas un alto, ¿qué sucede? Y te ve el policía, te multa, la ley te condena. Pero estamos como que, bueno, no lo vi el alto y si no lo vi no aplica. O si llega el policía, ¿te pasaste el alto? No, fíjate, porque por gracia ya no hay altos. Así piensa, no, por gracia ya no hay altos, ya me los puedo pasar, ¿no? Imagínense, fuera un caos la ciudad. De por sí es un caos la ciudad, porque hay altos y no los respetan. Pregúntenle a Roberto que se la pasa rescatando gente en carros, ¿verdad? ¿Cuántos chocan de que se pasan semáforos o altos? Viéndolos así clarito, ahí está el alto. Allá en playa se la pasan cada ratito los altos, y me le pongo de repente, ya soy bien peleonero en los carros, pero de repente me le pongo, ¿no viste el alto? Digo, pásatelo si quieres ahí en tu casa, pero enfrente de una zona escolar se pasan los altos, y ahí hay un alto y hay niños, ¿eh? ¿Y tú qué? Oh, pues yo no puse el alto, yo nomás estoy recordando que ahí hay un alto. Pero el pensar que decir de manera errónea, eso es a lo que se refería el apóstol Pablo, que sí, la ley te trae juicio y muerte, pues sí. Porque la paga del pecado es ¿qué? Pues la muerte, pues eso se refería. Pero lo ven de manera que dicen, no, ya ves, entonces no hay que guardarla porque nos trae muerte. No, a eso no se refieren, no es decir, no hay que hacer los altos porque eso me trae multas. Sino hay que romper con esas ideas y esos paradigmas. Pero fíjense lo que dice, y la semana pasada les mencionaba, como decía en Deuteronomio, dice que por decirle la carga de la ley o el guardar la ley es fácil, dice ahí mismo. Esto va a ser fácil, o es difícil. ¿Se les hace difícil? ¿Hacer el alto se les hace difícil? No, ¿verdad que no? Los que se lo pasan son los flojos. A los flojos lo que sea se les va a hacer difícil, ir a trabajar se les va a hacer difícil. Entonces vemos Deuteronomio 6:25. Y fíjense, como la Biblia es ¿qué? Para siempre, ¿no es así? Dice, la palabra de Dios permanece para siempre, es para siempre. Y Deuteronomio 6:25 dice, y tendremos justicia, es la parte clave, tendremos justicia. Porque luego de repente, aquí en México, no hay justicia, no hay eso. No, porque los políticos no guardan los mandamientos, por eso no hay justicia. Y ahora ya conocen la clave. Cuando hacen las marchas, es que demandamos, pues nunca va a haber, porque estos cuates no respetan esto. Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Así dice, cuando todos respetemos esto, entonces va a haber justicia. El país, por ejemplo, que guarda o que crea sus leyes basados en la Torá o en la ley es Israel. Y es donde todos los musulmanes quieren vivir, porque es el único lugar que tienen libertad. Y los árabes, los otros, los persas y todos quieren vivir ahí porque es el único lugar que hay libertad. Sí, porque ahí es donde se guarda la ley. Cuando se fundó Estados Unidos, se fundó con estos principios. Todos querían irse para allá. Ahorita que están ya violando esos principios, y aquí les va una realidad y una estadística, hay más gente, más mexicanos regresándose a México que los que se están yendo para allá. Y piensan, van a poner la barda, que pues si la ponen van a evitar que se regresen, porque si ven las estadísticas hay más mexicanos de manera voluntaria viniéndose a México que los que se están yendo para allá, porque ya no es atractivo para las personas un lugar donde no se respetan ya leyes. Tienen políticos que rompen o que violan la ley y no les hacen nada. Tienes a celebridades que violan la ley y les dan un manotazo nada más así para que digan, te portaste mal. Pero no lo hagas tú, porque sí vas a la cárcel por 20, 30 años, ¿no?
Tienes a esta mujer Martha Stewart que violó leyes de la bolsa porque tenía información privilegiada y mintió, y cuando estaba bajo juicio mintió, y nada más por mentir. Le dieron 1 año de cárcel, y le dieron una cárcel donde tenía televisión por satélite y tenía de todo, ¿no? Pero no lo haga yo. Entonces la gente dice, ¿dónde está la justicia? Hillary Clinton no la han metido a la cárcel por todos los crímenes que ha cometido. Entonces la gente va y dice, ya no es atractivo, me salgo. En México, fíjense, de 30 años para acá, han mejorado las cosas, ¿no es así? Sí han mejorado, seamos sinceros. No como quisiéramos, pero han mejorado. ¿Por qué? Porque de manera constante ha sido más respetuosa la ciudadanía y muchos políticos de la ley. En los tiempos de López Portillo sí les importaba nada la ley. Cometían un crimen que decían que el hijo del negro Durazo le cerraban las avenidas en el DF para que jugara carreras. Sí era él, ¿no? Los que ya estamos ruquitos. Sí, yo me acuerdo que eso decían cuando estaba, uy, a él al hijo del negro le cierran las avenidas para que jugara carrera con sus amigos. Sí, porque no hay respeto a la ley, y entonces dicen, hacen lo que quieren, y por eso la gente no obtiene justicia. Pero hay que entender que dice el Señor que si queremos que haya justicia, tenemos que nosotros hacer cumplimiento de esa ley. Entonces, no quiero que vayan a pensar que vamos a estar como de manera hiperreligiosa viendo un libro. Voy a ir a trabajar, ¿qué dice la ley? ¿Qué voy a hacer? No, nosotros sabemos, pero en ningún momento descartar las verdades. Fíjense, el cuarto punto que les quiero mencionar es que Dios en sí, en esencia, no está interesado nada más en nuestras acciones, está interesado en nuestro corazón. Si nosotros leemos Deuteronomio 5:29, la esencia del corazón es la que lleva a la acción, porque los religiosos, por ejemplo, las otras religiosas piensan que nada más en la acción ya tienen, le dan agrado a Dios. Por ejemplo, los musulmanes oran cada 5 veces al día, ¿no? Y se arrodillan y ya nada más tengo que cumplir y arrodillarme y estar haciendo, y se voy a tener contento a Dios. Pero es al revés, como piensa el Señor. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Pero cuando dice quién diera que tuviesen tal corazón, o sea, el corazón, la intención, el deseo de hacerlo, eso es lo que le importa a Dios. Hasta el Señor Jesús decía, si tú, dice la ley que si tú cometes un homicidio, estás violando la ley. Dice, pero yo te digo que si tú les deseas la muerte, ya estás violando la ley. El corazón era lo que se refería el Señor Jesús. Y todos estos preceptos vienen del Antiguo Testamento. No son cosas que el Señor Jesús inventó. Él los venía recordando del Antiguo Testamento. Si nosotros vemos también en otras partes en Deuteronomio y en otras partes de la Biblia, nosotros podemos ver, por ejemplo, Ezequiel 37, del 24 al 28. Déjenme quitarme la chamarra, ya me dio calor. ¿No tienen calor? ¿Tienen calor? Yo tengo calor. Ezequiel 37, del 24 al 28. 24, ok. Dice, y aquí habla, fíjense, a futuro. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Está hablando de los últimos tiempos, ¿ok? Ya de hoy en día, ya, ¿ok? Del milenio inclusive está hablando. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, y será con ellos, y los estableceré
y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. A veces se interpreta que hablaba del siervo David como Jesús, como una imagen de Jesús, pero también es literal. Y está diciendo que cuando esté el Señor o cuando esté David, el rey David dice, reinando sobre todos nosotros o sobre toda la humanidad, dice, ¿qué es lo que van a hacer? Es cumplir la ley, les va a poner la ley. Las leyes que nosotros íbamos a tener aquí en la tierra estaban basadas en eso. Inclusive yo hace tiempo atrás compartí una oficina con unos abogados. No sé cuántos hay abogados aquí, ¿no hay abogados? Qué bueno. Y estaban hablando sobre, había salido un asunto de que aquí en Tijuana, hace como 3 años, de que o en Baja California se había aprobado el primer matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y ellos como abogados estaban platicando sobre, pues que la ley dice y que los derechos humanos, porque ahora ya si te quieres hacer algo, tú vete con derechos humanos y te va a dejar hacer lo que quieras, ¿no? Hasta el criminal lo dejan libre porque derechos humanos dice que es injusto que lo tengas a alguien encerrado. Entonces ya pueden hacer todo el mundo porque derechos humanos te defienden. Entonces estaban hablando, no, es que los derechos del hombre no pueden ser quitados porque él tiene derecho a compartir su vida con otra persona y pueden ser del mismo sexo. Le dije, ¿y de dónde sacas entonces el matrimonio? Le digo, espera, en primer lugar, el matrimonio, la unión de 2 personas es un acto religioso, no es civil, no es humano, nunca ha sido un acto humano. O sea, no, el hecho de que se casan en iglesia o van con el juez, todo eso es un acto religioso. ¿Lo copiaron de dónde? De la iglesia, de la Biblia. A ningún hombre secular, ateo, se le ocurrió unir a 2 personas. Sino ese fundamento es bíblico, es un acto religioso. ¿Sí? Entonces le estaba diciendo, si está basado en un acto religioso, entonces ¿por qué lo quieres copiar a tu manera? Digo, entonces, o sea, para mí es violatorio al acto religioso que 2 personas del mismo sexo se casen. No, pero es que son derechos humanos. No, porque ese acto es una copia de la Biblia, o está copiado de las religiones. Y si es un estado laico, entonces que no anden copiando ceremonias religiosas. Y ya se quedaba papaloteando el amigo. Dije, no, porque le dije, pues es que eso estamos hablando. Digo, si tienen derecho a eso, entonces, ¿por qué estás tú como abogado, los jueces, están queriendo violentar mi fe? Porque el hecho de que un hombre y una mujer se casan está basado en mi fe. No lo inventó ningún hombre ateo, nadie, no se le ocurrió al hombre. Es un acto religioso. Y el acto entre 2 personas del mismo sexo es una violación a eso. Y ya no puedo decir nada. Dije, no, pero le dije, tú lo defiendes porque estás acostumbrado, porque tus papás se casaron y sus papás se casaron y sus papás, pero todas esas bodas, matrimonios vienen a raíz de la Biblia. Y digamos que es que las otras religiones también lo practican, sí, pero sigue siendo religioso, no es un acto humano. Sí, no es que nació el niño y creció al lado, te dijeron un día, hay que casarnos, hacer un contrato para estar juntos todos y tener hijos y heredarles y hacer un testamento. Eso no se le ocurrió a nadie, eso fue un acto religioso. Entonces le digo, tú quieres convertir un acto religioso en algo secular y estás equivocado, por eso tienes un problema aquí, y eso es lo que hacen hoy en día el hombre. Pero ¿qué va a pasar cuando venga el Mesías a reinar y establezca su reino? Dice, todas las leyes que va a crear, las va a crear en base a la ley que ya nos dio de tiempo atrás. Y como le repetía, eso fue lo que sucedió en Estados Unidos hace 200 años. Las leyes que se crearon en ese país estaban basadas en la Biblia, por eso es que se llenó o se atascó, por ponerle así, en el este de Estados Unidos de judíos, porque era el único lugar donde se vivía de acuerdo a los preceptos bíblicos. Allá en Nueva York, Nueva Jersey y todo el noreste de Estados Unidos atascado de judíos. Que ya no se vinieron de Europa para acá, porque acá sí practican la Biblia.
Y fíjense, históricamente muchos judíos pensaban hace 200 años que la tierra que les había prometido Dios ya no iba a ser en Israel, y ahora se llamaba Estados Unidos. Eso creían hace 200 años. Cuando en la Segunda Guerra Mundial derrotan a Hitler y se le regresa al pueblo judío su tierra, se quedaron, yo pensaba que iba a ser Nueva York, porque eso pensaban, Dijeron, ya se perdió la tierra allá en el Medio Oriente, ahora nuestra nueva tierra que Dios nos ha prometido se llama Estados Unidos, y por eso migraron muchos para acá. Pero a final de cuentas la Biblia se cumple. No, es allá es donde vas a vivir. Y ese es el cuarto paradigma, que la gente piensa que qué va a suceder en el futuro, que vamos a vivir con otros preceptos, y no, vamos a regresar a las leyes originales que había creado Dios desde el principio. El quinto es donde el apóstol Pedro dice, sed santos. Lo dice está repitiendo algo que viene en el Antiguo Testamento, que dice, sed santos como yo soy santos, cuando el apóstol Pedro hablaba de eso, que viene en Levíticos 11, 44, 45. Y es a lo que les quería mencionar. Del Nuevo Testamento todo viene basado en el Antiguo. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santos. Y le pone condiciones también a la santidad, que una de las maneras de hacerlo es con el alimento. Y muchos, que ya no va a suceder. Fíjense, vámonos a Isaías 66, versículos 16 y 17. Y esto, véanlo, tómalo con su propio criterio, porque luego de repente uno habla del alimento, y empiezan a brincar todo. Es que ya no voy a poder comer cochinita pibil. Yo no sé ni cómo les gustaba, en serio, pero bueno. Dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. ¿De cuándo está hablando? ¿De ahorita? ¿De antes? ¿O del futuro? De futuro, porque juzgará, está hablando de los últimos tiempos, ya del juicio de Dios. Y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Así, para cuando vayan a la comida china le expliqué, ¿es de rata? Pero fíjense, cuando dice que el juicio vendrá en el futuro, y también los va a juzgar de acuerdo a lo que comen. Yo no lo estoy inventando, pero no lo repiten eso en las congregaciones, porque ya no voy a poder comer mis marisquitos o mis ratitas. Pero fíjense, la Biblia es clara respecto a eso. Y me da risa a veces cuando oigo los argumentos que dicen, no, es que cuando Jesús murió ya quitó todo eso. Entonces, ¿por qué dice que en el futuro por eso te va a juzgar? Ahora ya no nada más es el apóstol Pablo que es esquizofrénico, ahora también es Dios y también Jesús. Porque unos dicen que dice una cosa, otros dicen que dice otra, y que cambia de opinión cada ratito. La palabra, por ejemplo, perpetua o para siempre, y ese es el siguiente punto que quiero llegar, a veces se pierde en lo que sería en la fe cristiana. Ya no está muchas veces el creyente o el cristiano, por hacer una identificación, el cristiano ya a veces ya no le gusta usar la palabra para siempre o perpetua en el sentido de la manera en que vivir, sino como que ha habido una idea de que vivimos al día y lo que el Señor me revele, y luego de repente salen con que me tengo una nueva revelación de Dios. ¿Y de dónde salió esa? Porque yo tengo donde dice en Isaías 48, dice que permanece para siempre. Y luego dice al final del Apocalipsis, el que le agregue a todo esto recibirá juicio. Inclusive hay una parte también en el Antiguo Testamento donde habla de esto, de que no le puedes agregar. Y ahora resulta que tú tienes una nueva revelación. ¿Por qué? Porque nunca quiere el ser humano estar, por decir, atado
a alguien más. Quiere decir, yo tengo mi libertad y no te metas con ella. Ayer estábamos hablando tuvimos una reunión en la casa de mis papás, estábamos hablando de los millennials, que ahora le llaman la generación de los millennials, ¿no? Sí saben a las que me refiero, cuáles son los millennials. Son la generación que más risa me dan. Porque son los de ahorita, los que andan en la universidad de ahorita, ¿verdad? Y que dicen, no te metas con mi libertad. Ahora resulta que, o sea, y los he visto, los entrevistan en las estaciones de televisión sobre su punto de vista. Y no quieren respetar nada de lo antiguo, no quieren respetar nada de lo que viene del pasado. Dicen, estudian carreras como filosofía. Ay, estudié filosofía y por culpa de los cristianos no hay trabajo. Y así escuché así una vez una que dijo, no, pero no era filosofía, era otra de esas carreras que no sirven para nada, que decía, es que estudié, no sé, como cuando estudias, bueno, no, eso sí sirve, pero los abogados contratan a psicólogos para todo, pero letras, ¿cómo le llaman esa carrera de letras y letras y... eso de letras, ¿cómo se llama otra vez? Filosofía y letras, ¿no? Y luego de lenguajes no, la economía sí son profesiones, pero hay carreras, inclusive fíjense, les voy a decir una de un doctorado que escuché yo antier en un argumento, un millennial que estudió doctorado en estudios de bailes de lesbianas. En serio, un doctorado en estudios de bailes de lesbianas, así se llamaba, en serio. Cuando estaba un periodista judío, se llama Ben Shapiro, estaba en una universidad y estaba hablando con uno y dice, ¿tú cómo te atreves a opinar de eso si tú nunca estudias? No sé qué estaba opinando porque nada más vi el clip cuando le reclama. Si tú no tienes doctorado en estudios de baile lesbiánico y él se queda, no, porque yo sé identificar basura cuando la veo. O sea, y dice, es que no consigo trabajo. Pues ¿quién te va a dar trabajo de eso? ¿En serio? Y entonces la generación de hoy en día, la millennial, la idea de hoy en día es déjame hacer lo que quiera. Y si no logro nada es tu culpa. Así pasa, Así salió una muchacha que salió una vez entrevistada, que decía, es que lo que deberían de hacer es quitarle el dinero a los ricos y dárnoslo a nosotros y no pagar universidad. Y le dice el que la entrevistaba, le dice, pero ¿tú qué hiciste para ganarte ese dinero? No, nada, pero es que el rico tiene mucho. Sí, dice, pero él se lo ganó. ¿Y qué tiene? Pero es mucho, no ocupa tanto. Así, y necia. Y le decía, y bueno, ¿y tú qué va? Y dice, y luego le dice, pobres de tus papás que te pagaron una escuela, la verdad, lo siento por tus padres. Pero es que no quieren guardar nada perpetuo, quieren respetar nada antiguo. O sea, dicen, todo lo que la Biblia dijo que era perpetuo, cancelan lo perpetuo y dicen, de hoy en adelante vivo de acuerdo a mi forma de pensar, ya no hay nada perpetuo. Y si nosotros vemos, la Biblia cuando habla, por ejemplo, en Levítico 23 sobre las fiestas, dice que ese estatuto, ¿qué? Perpetuo. Entonces si dice, no dice estatuto hasta que venga el Mesías, porque muy claro podría haber dicho eso, porque sí lo dicen en varias partes de la Biblia, dice, cuando venga el Mesías, ahora estas cosas cambian. Sí es clara el Señor cuando dice esas cosas, pero hay otras partes donde dice, esto es perpetuo, esto es para siempre. Y en Levítico 23 es una de las partes donde habla de eso. Inclusive estatuto perpetuo es una de las cosas que mencionaba el Señor Jesús en Mateo 5:18. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice hasta que pasen. ¿Cuándo se va a acabar todo el cumplimiento de la ley? O de la palabra de Dios, jamás. Porque cuando se refiere a una jota y una tilde de la ley, no significa los mandamientos nada más, significa toda la escritura completa. Ninguna parte de toda la escritura, porque eso es considerada la ley. Por ejemplo, la Torá es histórico,
es leyes, tiene conceptos, preceptos, todo, vienen en la Torah. No significa los 613 mandamientos o los 10 de las tablas que le dio a Moisés, sino significa toda la ley. Inclusive en términos, por decir, rabínicos, la ley no nada más son los 5 libros, consideran toda el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todo es considerado la ley. La palabra le llaman Biblia, porque Biblia viene del griego de biblios, de compendio, de junta, de suma de muchos libros. Eso es lo que significa Biblia, pero se le llama la ley toda, no nada más la base, que son las 5, que es la Torah, sino toda. Entonces el Señor Jesús mismo estaba confirmando lo que dice en el Antiguo Testamento, donde decía en Levítico 23, estatuto perpetuo. Y lo vamos a ver en la siguiente semana sobre lo que habla el Nuevo Testamento y los apóstoles, especialmente en Hechos. Si nosotros vemos el libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta que todo lo que estaban haciendo era cumplimiento del Antiguo, pero nunca nos detenemos a veces a leer esos fragmentos, sino nos lo brincamos y nos vamos seguido, porque queremos entender el concepto, la idea, y nunca nos sentamos a leer esas partes. Yo tengo de amigo de Facebook un brother, se llama Yitzhak Shapira, es rabino, pero es creyente, es cristiano, no cristiano. Él dice, yo soy judío pero creo en Jesús, pero no se llama cristiano, pero tampoco se identifica como judío tradicional. Y tiene otro brother, que se me olvidó su nombre ahorita. Y siempre en vivo, se andan transmitiendo en el Facebook, en vivo, y se ponen a alegar, le llamamos en mexicano alegar, se quedan en un versículo de la Biblia y se avientan 1 hora nada más analizando un versículo. Y yo los estoy oyendo, dije, ¿de dónde? O sea, es que si te vas en la escritura original, en el hebreo, y el concepto viene de acá, ellos no nada más la leen de pasadita, la analizan todos los puntos. Y por qué lo dice, y en base a qué, y de dónde viene, y cómo aplica Jesús, y cómo aplica el Antiguo Testamento, y cómo va a aplicar en el futuro, y cómo aplica en tu vida, y se agarran hablando, y yo dije, con razón salió está esa expresión que dice, metes a 2 judíos en un cuarto y salen con 3 opiniones. ¿Sí la han oído esa? No, yo los oigo hablar y salen como con 50 opiniones, y son 2. Y se agarran, y mira, y acá, y en el hebreo, y cuando Jesús, y que en el arameo, y que yo me quedo, órale, yo nada más lo leo en español, y con el español de repente se queda uno mareado, y estos cuates se avientan una completa, porque ellos dicen, esta ley, estas escrituras son estatuto perpetuo, y hay que conocerla bien, no nada más leerla de pasada. Y eso es lo que a veces hace el creyente hoy en día, nada más se la avienta de pasada, ¡bum! Y se avienta, ya leí un capítulo, mamá, o hermano, yo leo todos los días, he leído la Biblia completa 7 veces. Y luego se la avientan eso, yo la he leído 7 veces. ¿Y cuánto de las 7 veces que te la avientas, cuánto sabes? No, pues déjame. Yo tengo un amigo que así dice, no, yo la he leído muchas veces. Y él la leyó 3 veces, me dice. Es un amigo que tengo que es cristiano y todo, pero ya está como que entendiendo. Y un día nos tomamos un café, y me estaba preguntando unas cosas, y le dije, no, mira esto y acá, y si te fijas en los profetas, y luego te vas a yo no me había dado cuenta de eso. Pues no, que lo has leído 3 veces, pues es que te la avientas corridita, como cuando quieres estudiar para un examen, que lees así, estás como leyendo, pero estás pensando en que ya te quieres dormir. ¿No les pasaba eso en la escuela? Y cuando terminas el párrafo, no te acuerdas ni lo que leíste. ¿Sí les pasa? ¿No les pasaba eso? Todavía les pasa, ¿verdad? Y así se la avienta. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, tienes que como que leerla, pero detenidamente, porque cada palabra, por eso yo me detengo. Dice, aquí dice, de ciertos digo, de ciertos digo. Yo me paro en todos los pedacitos de la escritura, porque no se lee de corrido. Pero por eso es que el creyente se pierde de muchas de las bases o de los fundamentos de la Biblia, porque no la leen corrida, y especialmente el Nuevo Testamento. Andan buscando la parte donde me beneficia. ¿Dónde va a venir donde me va a salir ganón? Ya me salvó el Señor Jesús, ok, ahora resulta, ¿dónde vas a decir donde ya no voy a tener problemas de trabajo? ¿Dónde va a decir que ya no me voy a enfermar? ¿Dónde va a decir? Y esas partes sí las lee. Y hasta en el Antiguo Testamento, no, mira, Jesús murió, por sus llagas fui sanado. Esas partes sí te conviene leerlas.
pero las demás no. Pero si nos vamos nosotros a Éxodo 31, 12 y 13. Ay, me ganaste. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Le está hablando del Shabbat, del sábado. Y nos brincamos al 16 y 17. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y ahora miren, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, el guardar el sábado, dice, es por todas las generaciones. Y cuando llega la parte del Nuevo Testamento, se van a ver donde dice en el Nuevo Testamento también lo mismo. Y dice en el Nuevo Testamento y se relaciona con esto. Pero no lo vemos porque brincamos, o sea, no leemos la Biblia en todo su contexto, lo vemos por pedacitos. Pero el guardar el sábado, por ejemplo, el Shabbat, es un asunto de santificación. Ayer yo platicaba con mi hermano Pablo y mi cuñada, ¿no? Y estábamos hablando de que pues ya estamos achacosos, ¿no? Ya llegamos a cierta edad, ya nos duele todo, nos cansamos de todo. ¿No les pasa eso? ¿Sí? Y estaba hablando, salió la plática de unas vitaminas para la adrenales, o cómo se llaman, soporte adrenal. Estábamos hablando de eso. Y entonces me empieza a contar Marisol y Pablo de lo que ellos leyeron, ¿no? De cómo el agotamiento y el estrés te hace trabajar las adrenales, y produces mucho, los agotas y bla bla bla, y luego al rato no tienes energía y te estás durmiendo en todos lados, y el azúcar, y me aventó todo el sermón, ¿no? Ahí se la aventó el Pablo y yo estaba escuchando, y que come aceite de coco, y que quién sabe, y ya casi lo apuntamos y todo, ¿no? Y entonces, y la conclusión era, fíjate que todo esto que está pasando es porque tienes mucho estrés y porque no descansas. Y me acordé luego del mandamiento del Señor sobre el sábado. Entonces tiene un propósito el sábado también, porque es el día que dice, no hagas trabajo, descansa, porque tiene un efecto de salud. No es un mandamiento que Dios le da porque dice, yo quiero traer el chicotito con ustedes y van a cumplir el sábado porque yo digo. Es para beneficio del hombre. Por eso dice el Señor Jesús, decía, el sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, no la idea torcida que inclusive los que están en contra del sábado hoy en día piensan, que dicen, no, es que el hombre no fue hecho para el sábado, por eso es que yo no lo guardo. No, pero el sábado fue hecho para el hombre y es mandamiento también. O sea, en otras palabras, el Señor nos está diciendo, es un ordenamiento que descanses, se acabó. Pero el Señor no quiere descansar, pero no te estoy preguntando si quieres, vas a descansar porque te digo. Así es de cuenta. Y eso es lo que, fíjense, lo que identifica al creyente del no creyente. El hecho de que guarda ese día. Por eso dice, es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Inclusive en el Levítico 23 y en otras partes habla de que en el lugar donde habitares. Porque muchas personas piensan que eso aplica nada más para un cierto grupo de personas y un cierto lugar. Porque si han visto, a veces ponemos videos, y que ya vamos a poner más videos porque ya se acercan las fiestas y todo, ¿verdad? Y vamos a andar más en modo celebrar. Pero si han visto, una vez pusimos un video de lo que pasaba en Yom Kippur, cómo las calles están vacías en Israel. ¿Sí las han visto? De repente, nadie trabaja, ahí sí nadie, ni hasta los incrédulos, nadie trabaja. Las carreteras solas, y de repente como el mandamiento de descansar no aplica a los niños, que esos los vas a tener que amarrar, yo creo, para que puedan descansar. Entonces dicen no, a los niños pues no, ellos no trabajan, pues entonces ¿de qué van a descansar si no trabajan? Entonces hay como una excepción para el menor, ¿no? Y dicen, si el niño o la niña ya tuvo su bar mitzvah o bat mitzvah, ya es considerado adulto, ese sí tiene que cumplir la ley obliga. Los niños no. Entonces de repente hagan de cuenta que cierran aquí el Freeway 5 y niños en bicicleta. Y hay imágenes y videos de niños en bicicleta. ¿Por qué? Porque guardan ese estatuto. Y eso y cuando uno lo ve dices, eso identifica
al pueblo como un pueblo que es diferente al resto del planeta, ¿verdad? Eso luego lo identifica. El hecho mira, ellos descansan en tal día. Ese nada más, ese pequeño acto de obediencia lo identifica de manera exclusiva al resto del planeta, donde el resto del planeta sigue con su vida diaria. En el Shabbat también, inclusive los países vecinos de Israel en 1972 fue la guerra de Yom Kippur, 72, 67, 70 por ahí. Dijeron, van a estar todos los judíos descansando, nadie va a trabajar, y fue en el 67. Es en el 67, que fue cuando retomaron Israel, Jerusalén. Dijeron, los judíos hoy es Yom Kippur, nadie va a estar ocupado en el mando, ni nadie, todos van a estar descansando, vamos a atacarlos. Y se les ocurrió atacar a Israel porque pensaron que todos iban a estar dormidos, y les fue peor, les salió, como dicen, el tiro por la culata, y resulta que en ese momento Israel duplicó sus tierras. O sea, y fíjense, un acto de obediencia llevó al pueblo a que duplicara sus tierras en un día. ¿Cuándo fue? 73, ok. Que fue la guerra de Yom Kippur, y en ese momento duplicaron tierras, creció su tierra, agarraron los altos del Golán y otras partes, y dijeron, no, pues aquí ya no nos van a agarrar sorpresa. Inclusive hoy en día, en Yom Kippur, ya hacen una excepción, pues sí, pues militarmente no podemos estar tampoco muy dormidos, ¿no? Pero en ese momento, un acto de obediencia estricta a Dios, y los otros pensaron tomar ventaja, les salió la jugada mal. Y eso lo identifica. Nosotros como creyentes de repente lo leemos y dicen, fíjense los milagros, y luego de repente hay historias de milagros, de que gentes en tanques que veían multitudes que los atacaban y se rendían y eran dos, y una serie de historias que se cuentan de esos días, y era por el acto de obediencia, y eso nos separa del resto de la tierra. Pero eso no lo quiere hoy en día predicar, nada más quieren predicar de cómo voy a ser sano y rico todo el tiempo. Inclusive viendo que nosotros, que la palabra dice que la palabra de Dios es para siempre, es perpetua, por eso es que no la puedes cambiar y modificar. Nosotros vemos en el Apocalipsis, creo que es en el Apocalipsis 21, ¿no? Donde dice, no le agregarás a este libro, no me acuerdo dónde dice, tengo mucho que no leo el Apocalipsis, donde habla, si no serás castigado con las plagas que vienen en el libro anunciado, etcétera. Sí, no me acuerdo dónde viene, ¿verdad? Si me pueden recordar, se los agradecería. Pero piensan que es un concepto del último libro de la Biblia. Pero si nosotros nos vamos a Deuteronomio 12, versículo 32, ay, me ganas, dice, guardarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Fíjense, es un concepto que no es del Nuevo Testamento, es de Deuteronomio, que no le agregas ni le quites a nada de lo que Él nos ordena hacer. Y muchos de esas ideas de que vamos a quitarle porque no nos conviene, es que es antiguo, dice que no le quites ni le agregues. No le quites ni le agregues, dice, de todo esto que nos manda. Se está hablando de esa ley. Inclusive también en el capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti.
Entonces no, aunque venga un profeta y te diga agrégale o quita, dice, a ese no vas a escuchar, porque te está diciendo que no le agregues o le quites a la Biblia o a la ley. Ahí está, bueno, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. O sea, eso, el último libro repite lo que viene al principio en la ley, que no le agregues ni le quites. Entonces, si la Biblia dice que ningún profeta va a ser enviado por Dios, vamos a un poquito a pensar fuera de la caja aquí. Dice, si alguien viene y te dice algo contrario a mi ley, no lo escuches. O en otras palabras, ninguna persona que Él va a enviar nos va a llevar a no cumplir la palabra de Dios. Entonces, cuando vino Jesús, ¿a qué vino? A regresarnos a cumplir la ley, no a sacarnos de ella. De otra manera estuviera violando esta parte de Deuteronomio. Un profeta que se cumplen sus prodigios, pero te dice ve tras otros dioses, entonces no cumpliría, no hubiera sido el Mesías. En ningún momento Jesús vino a cambiarla, porque si no, ya no cumpliría con la característica de Mesías. A pesar de que muchos dicen que sí, no, que es que cuando murió el Señor Jesús muchas cosas cambiaron. No cambió nada de eso, la ley nunca la cambió. Por eso Él mismo dijo, no vengo a quitar ni una jota ni una tilde, todo hasta que no se acabe la tierra va a seguir igual. Lo que vino a hacer es en esencia dos cosas, para resumirlas. Una es que ya no sea necesario el sacrificio de animal para perdón de pecados, y la otra es abrir la puerta para que el resto de las naciones tengan acceso a Dios. Eso es en esencia lo que hizo, porque ya no iba a volver a haber templo. Entonces sí es necesario el derramamiento de sangre para perdón de pecados. Eso jamás iba a cambiar, no cambió nunca ni va a cambiar nunca. Lo que sucedió es que ese derramamiento de Jesús se convirtió en un estatuto perpetuo, que una vez esa muerte es perpetuo el derramamiento, de tal manera que ya no se ocupan los animales, ya se dio uno que es para siempre. No se abrogó la ley, no cambió la ley, no cambió preceptos, no cambió mandamientos ni nada. Históricamente lo comprueba porque unos años después, 30 años más o 30 y algo de años, ya no iba a volver a existir un templo. Entonces, ¿qué iba a suceder con la humanidad? Pues ya no iba a tener perdón de pecados, ya no iba a haber templo. Entonces se comprueba históricamente todo lo que la Biblia nos dice. No tenían en ningún momento Jesús ni el apóstol Pablo ninguna objeción o autoridad, ni necesidad, ni deseo de quitar de los mandamientos de Dios. Y entonces muchas veces nosotros pensamos que, híjole, ya lo que he aprendido en el púlpito en años atrás ya me lo está cambiando. Y se los digo porque la semana pasada, ¿se acuerdan que les contaba de la escuela, cuando iba a la escuela en la prepa, que era escuela privada y era bautizo? Y de repente te decían una cosa allá y luego llegaba acá y me decían otra. Pues, o sea, no se ponen de acuerdo. Así, pues porque como a los 17, 18, 16 años, 15 años, pues uno no es como por decir muy docto en la Biblia. Porque a esa edad estás pensando pues en vestirte de cierta manera, en andar con los amigos, en XY, ¿no? Y no eres muy dado a voy a ser teólogo, no, nadie piensa en eso, ¿verdad? Entonces, de repente mucho de lo que obtienes, lo obtienes de lo que se te da. Por eso decía la Biblia, dice, instruye al niño en su camino, porque él no se va a instruir solo, pues lo tienes que instruir tú. Entonces de repente llegaba allá y me decían una cosa, y luego venía a la iglesia, y luego me invitaban a otra iglesia y decían otra cosa, y te quedabas, pues no se ponen de acuerdo. Entonces, y muchas personas que vienen aquí a la congregación, puede ser que vengan de otros lugares, o muchas personas que están en otros lugares, les enseñan cosas que son ajenas a los principios bíblicos, que es lo que yo les mencionaba la vez pasada. Entonces se quedan rascándose la cabeza diciendo, bueno, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es lo que está escrito, no agregarle y quitarle. Por ejemplo, hay gente como los calvinistas, los arminianos y bautistas y todos, y tienen ideas, no, que unos dicen que no existe el destino, otros dicen que sí, y se agarran alegando por horas sobre cosas tan absurdas, ¿no? Por eso el apóstol Pablo decía, dejen de andar alegando sobre genealogías y cosas así, no sirven de nada. Pero nosotros, si vamos al salmo, los salmos nos gusta siempre repetirlo, y la gente los canta.
Y nos vamos a Salmos 19, versículos 7 al 13, que le dicen los salmos son bonitos y que hay que cantarlos, y de repente le ponen melodía a los salmos, pero luego cantan y no saben lo que cantan. Dice, la ley de Jehová es perfecta, porque hay un coro así que va, ¿no? Uno bien antiguito. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, fíjense. Y la cantan, pero dicen, no cumpla la ley, pero entonces ¿para qué cantas que la ley de Jehová es perfecta? ¿Verdad que no tiene sentido? Y dice, y los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y hay canciones, y yo me acuerdo de chico la cantábamos, eran lo que le llamaban los coritos, bien antiguitos, y la cantaban, y luego salías de ahí y te decían, no hay que cumplir la ley. Bueno, entonces ¿por qué hace ratito estaba cantando que sí? ¿Verdad que como que no razona? Y dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y entonces ese coro que cantábamos de chico, esos coritos, esos cantos que nos cantaban en la escuela dominical, dicen la ley de Jehová es perfecta, y luego te dicen siempre no. ¿Sí o no? Pues decídanse. Inclusive una de las partes más interesantes de la Biblia, y esta es que es ya para terminar, es la última parte a la que quiero llegar, de estos paradigmas del Antiguo Testamento, las ideas erróneas del Antiguo Testamento. Es un capítulo de la Biblia el más largo que hay. ¿Cuál es el más largo que de la Biblia? Salmo 119. Y casi si lo lees, el Salmo 119 es como una carta de amor a la ley de Dios. ¿Sí lo han leído todo? Yo lo leí hace mucho cuando estaba chiquito, y de repente está bien largo, tiene 100 y fracción de versículos, y ya vas como en el 50 y tantos, y ya te estás como que dices, híjole, ¿esto cuándo se va a acabar? Pero si la leen completos, desde el Salmo 119, desde el principio, ponme los primeros dos, bueno, ahí está, dice, bienaventurados los perfectos de camino, que andan en la ley de Jehová. El siguiente dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Fíjense, y hay que ver la parte donde dice ley, la palabra original o la hebrea es Torah, que significa ley, instrucción, guía, como le quieren llamar. Es como una carta de amor a la ley, el capítulo 119 de los Salmos. No lo voy a leer ahorita porque si no salimos como a las 2 de la tarde. Pero léanlo de tarea, está larguísimo. Al final, el último versículo creo es donde dice, yo busco ahorita les digo qué parte es, porque es casi al final, o es en el último versículo, no me acuerdo. Pero fíjense cómo habla desde el principio. Eso es lo que cuando estoy escuchando a este brother, es el 174. Cuando pongo a ver este brother Shapira, este Raviro y el otro, se agarran, no, y aquí la ley, si te fijas, y acá, y no inventes estos, o son genios, o yo estoy muy burro, no sé, y se agarran hablando de eso, y ve la parte, y ve lo interesante de acá, y cómo se regresa. Hagan de cuenta que así es este versículo, o este capítulo de la Biblia. Empieza con el amor a la ley, y termina en el 164, dice, he deseado tu Yeshua, en hebreo así dice. Y oh Jehová, y tu Torah es mi delicia. Y eso es el antepenúltimo versículo de ese capítulo. Fíjense, empieza con todo el amor a la ley, el deseo de la ley, de cumplirla, de buscarla, de ser como dice, bla, 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 bla. Y te está dando toda dice cómo quiero ser, cómo deseo ser ante tu ley, ante ti, Señor. Y al final te dice eso. Dice, he deseado tu Yeshua, porque eso significa salvación. Y, oh Jehová, y tu ley o tu Torah es mi delicia. Ese es lo que decía el apóstol el rey David. Dice, su deseo era encontrar
Y así es como empiezan estos brothers a platicar, y yo me quedo, qué interesante como lo ven. Dice, he buscado, dice, el rey David buscaba al Mesías, y lo ven en los salmos que escribía. En los salmos que escribía el rey David siempre hablaba, profetizaba sobre el Mesías, y cómo iba a ser, y lo que le iba a pasar, y era su deseo conocerlo. Y nunca lo conoció, bueno, cuando estaba aquí en la carne, ¿no? Pero no lo conoció así como por decir nosotros lo conocemos, lo veía, tenía una visión de cómo iba a ser el Mesías, y deseaba tanto eso. Porque la palabra Yeshua, salvación, no nada más es un verbo, es un pronombre, es un verbo, son muchas cosas cuando dice Yeshua. Es un nombre propio, es un acto, son muchas cosas, y él buscaba eso. El rey David decía, yo busco tu Yeshua, tu salvación, el que me va a dar mi salvación, ese Mesías, y el cumplir tu ley es mi delicia. En lugar de tener la idea equivocada, porque agarramos y cantamos, ay, los salmos, y Señor, y luego se dicen, yo canto, ¿tú qué eres? Yo soy salmista, y ya ponen el título de salmista, ¿no? Yo soy salmista. Y ahora ya no se llaman cantantes, se llaman salmistas. Yo no sé de dónde ahora de repente sacan títulos nuevos, ¿verdad? Y dicen, yo soy salmista. Bueno, si tú eres salmista, tu anhelo sería como el del rey David: conocer al Mesías y tener delicia en su ley. Fíjense, las dos cosas. Y inclusive la Biblia dice que el Señor no ha tenido una persona, un amigo más íntimo que el rey David. ¿Cómo lo consideraba así, de los más íntimos? Por eso en Ezequiel, cuando vimos, dice, era en Ezequiel creo cuando vimos anteriormente, que dice sobre él va a ser el príncipe. Él no es el que va a poner a reinar al rey David. Y el que reina sobre el rey David obviamente va a ser Jesús, pero el rey David, hagan de cuenta, va a ser el alcalde. Dice, el alcalde de Jerusalén va a ser rey David, y el gobernador del planeta va a ser Jesús, pero lo va a poner ahí, tú vas a ser el alcalde de Jerusalén. Dicen papá que él quiere ser el alcalde del DF para arreglar todos los problemas del DF, ¿verdad? Pero no, va a estar destruido todo el DF, una vez dijo así. No, yo no quiero la política, ya les dije. Pero nosotros tenemos que romper el paradigma o la idea de lo que nos vienen contando de chicos, o nos vienen trayendo de otras congregaciones, o de la Iglesia Católica inclusive. Que la Iglesia Católica crea leyes, crea preceptos, crea conceptos, crea todo, y de repente las modifica. Ay, ahora el Papa dice que, ¿y el Papa quién es? Y que de repente rompes con las ideas, porque dice el Islam, no, es que el nuevo profeta ya es Mahoma. No, viola los conceptos del Antiguo Testamento, donde dice que si algún otro profeta, y aunque haga señales y se cumplan, te lleva a otros dioses, hasta mátalos, dice, merece la muerte. Porque el Islam dice así, no, el mayor profeta es Mahoma, y nuestro padre Abraham y Moisés, y creen en todos ellos. Bueno, entonces Moisés dice que hay que matar a Mahoma. No, ¿cómo te atreves? Pues es que eso dice él. Si nos damos cuenta, si nosotros leemos la Biblia, rompe con todas las ideas, inclusive las religiosas. Yo conozco a muchos católicos, la mayoría, pues todos conocemos católicos, creo que es lo que más conocemos, ¿no? Personas que son católicos y no conocen ni la Biblia. Yo tengo amigos que dicen, ay, pero es que yo voy a ir a catecismo y a misa, y que van a eso, y bueno, ¿y qué? No, pues nada más, porque pues mis papás nos llevaban, pero no sabes nada. ¿Y por qué vas? No, es que yo soy muy religioso. Pues ni lo conoce la religión, porque si la leyeras la Biblia que el católico lee, que es la misma que yo tengo, bien igual, nada más tienes como 5 o 6 libros ahí adicionales que se consideran apócrifos, ¿verdad? Pero si lees la misma que yo digo, si la leyeras te saldrías de ahí. Ahí te dice que no estés ahí metido. ¿Cómo te atreves? Porque el otro día salió una nota que estaba viendo, no sé si era de broma o era en serio, pero andaba un video muy viral ahí de que unos monitos de Navidad, una María y un José y un bebito Jesús, y le ponen música de banda y empiezan a mover el monito, ¿no? A bailar. No sé si lo han visto. ¿Sí lo han visto? Yo me estaba muriendo de la risa. Y el monito está así. Querían demandarlo a la persona que lo hizo, que porque por falta de respeto, y
Y lo vi, y ya inclusive hicieron otro video más y en grande, y qué falta de respeto, y que no sé qué. Y estaba viendo los comentarios, que yo me estaba muriendo de la risa del video porque está bien, porque el monito se mueve bien chistoso, ¿no? Y se mueve y ¡tarán! Y termina la música y se queda así, ¿no? Y la señora en el fondo toda enojada, así, ¿no? De la tienda de los monitos. Y veía los comentarios y decía la gente, respeta las creencias de los demás. Y otros decían, sí, pero la Biblia no dice, pero tú respeta, tú que sabes de lo que yo leo. No, y le ponía a la gente, no, pues que si leyeras la Biblia van a pasar dos cosas. Te vas a dar cuenta que esos monos son una abominación para Dios, y dos, te va a dar un chorro de risa, porque como esa abominación te da risa, la verdad. Yo veía a los monitos bailar y me daba risa, pero la gente se ofendía, y yo ya no comento nada, ya nada más veo los comentarios y me da risa. Pero de repente veía gente que le ponía, cristianos, porque le ponían, no, pero es que la Biblia dice que no hagas eso. ¿Tú qué? No, es que no respetan los credos de los demás. Sí, pero es que si tú te dices creer lo que yo creo, estás mal. ¿Cómo van a demandar al muchacho que hizo el video que porque no sé qué, no sé ni qué bases jurídicas va a tener para poderlo demandar? La verdad no sé. Pero si tú eres católico y dices creer en la misma Biblia que yo creo, en el mismo Mesías que yo creo, en el mismo, te vas a dar cuenta que eso está mal, ¿verdad? O el otro problema es que eres ignorante de la Biblia o de la religión que dices profesar. Pero no se trata de faltarle respeto a nadie. En serio, ese monito ya se ha de ver hasta quebrado, se le ha de haber caído a la señora. No sabe, ¿no? Lo tiraron, ya lo compraron y lo quebró un niño que andaba jugando. No sé qué le pasó al mono, a ver dónde está el mono. La Biblia dice, a ver ese mono qué pasó. Se cae y se quiebra, se va a levantar y se va a pegar solo. Pues no. ¿Sí me explico? Pero nosotros debemos de conocer las Biblias y las bases para poder tener argumentos para contestar. Dice la Biblia que debemos estar preparados en tiempo y fuera de tiempo para todo esto. Inclusive entre el mismo cristiano, que es yo creo que el más crítico, porque el otro, vamos a decir, peca por ignorancia voluntaria. Por ejemplo, el católico, el musulmán, pecan por ignorancia voluntaria, les gusta lo que creen. O sea, no lo vas a convertir en otra cosa porque no quieren. Si se quisieran convertir a Dios, buscarían y se saldrían luego, no creen lo que les gusta por ignorancia voluntaria. Pero el cristiano que se dice creer y conocer la verdad está perdiéndose de beneficios y está creyendo cosas falsas que también traen una raíz del catolicismo. Porque si nosotros hacemos repaso de lo que acabo de decir, todo lo que nosotros hemos leído y lo que le leí la vez pasada dice, al guardar todo esto traes beneficios, dice, te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a sanar, te voy a dar todo esto. Y muchos hoy en día dicen, yo quiero toda la sanidad y quiero toda la prosperidad y todo. Ok, entonces cumple esta parte. ¿Cómo te atreves? Pues es que así dice. ¿O no? Cuando le preguntan al Señor Jesús, dice, ¿cómo le hago para heredar? El joven rico que le dice, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? ¿Qué le contesta el Señor Jesús? Guarda mis mandamientos. ¿Sí? Fíjense, no le dice, espérate a que yo muera en la cruz y derrame mi sangre. Le dice, guarda mis mandamientos. Fíjense las palabras de Jesús mismas, dice, guarda mis mandamientos. O sea, para heredar el cielo, dice, hay que guardar sus mandamientos. La limpia de pecado es el sacrificio, pero dice, para heredar, decía el Señor Jesús, guarda mis mandamientos. Y luego cuando le preguntaba, creo que era el apóstol Pablo, le dice, ¿qué hago cuando tú ya no estés? Dice, apacienta mis ovejas. Era a Pedro, ¿no? A Pedro que le decía, apacienta mis ovejas. ¿Cómo creen que se apacentaban las ovejas? Enseñándole los mandamientos, enseñándoles cómo vivir de acuerdo a la ley. Porque había un desorden. Las cartas de Pablo, cuando escribía Pablo las cartas, era para poner en orden el desorden que traían y todo ese relajo que traían, porque venían de otras religiones, de otras creencias, de todas otras cosas, y no sabían cómo comportarse de acuerdo a la Biblia. Era para decirle, hey, espérate, así está mal. Aquí lee esta parte, busca acá, escrito está, y viene, Pedro decía, como dice, sed santos como yo soy santos. Entonces todas las cartas del Nuevo Testamento eran para regresarlos otra vez, apacentar a las ovejas y hacerlos vivir de acuerdo a esa ley. Pero no nos lo quieren enseñar. Me acuerdo en la prepa que les decía, de repente salían con ideas que yo, ay, híjole,
No, no existe el rock cristiano. Y yo decía, bueno, pues no existe, porque la música rock no se define por género, por lo que dice, sino es por el estilo de los músicos. O sea, no existe rock ateo ni cristiano ni nada, simplemente es el estilo de rock y el estilo de jazz y el estilo de banda. O sea, no existe tal cosa, ¿verdad? Pero se enojaba, me acuerdo del viejito que predicaba de repente, porque los miércoles nos tocaba, creo que era el miércoles cuando nos tocaba en la mañana servicio. Y se sentaba una señora, una viejita, a tocar el piano. Y ahí todos cantando los coritos y todo. Y un día dicen, no, hay que poner instrumentos. Y yo decía, no, yo toco la batería y fulano toca la guitarra. No, y se molestaron. Oye, pues yo quiero participar. Entonces un servicio aquí, éramos como 50 en el servicio. Y pues yo quiero, y el fulano toca el piano y fulano, no, se molestaron. ¿Pero por qué? Porque traías unas ideas arraigadas que no vienen ni en la Biblia. Y te pierdes de los beneficios. O inclusive no andas viviendo ni con gozo, ni porque nada más andas en molesto de todo lo que pasa es pecado, ¿verdad? Entonces, con eso quiero terminar, hermanos. Quiero que de tarea lean Salmo 119 porque está larguísimo, pero si se van a dar cuenta, fíjense, es el libro, y creo que está en el puro medio de la Biblia. Está el más largo y luego el más corto, el capítulo más largo y el capítulo más corto de la Biblia están en el puro centro, así dividiendo la Biblia en dos partes, en cantidad de versículos, capítulos, etc. Y el Salmo 119 habla de esa carta de amor que le hace, por decirle de una manera, el rey David a la ley, al Señor, y cómo al final su deseo es conocer la salvación o su Yeshua y deleitarse en su ley. Entonces esa es su tarea. La próxima semana, pues, cuando me toque, voy a continuar con la segunda parte, que es ahora rompiendo los paradigmas del nuevo. El del nuevo tiene más, son más complicados que los del antiguo, porque del antiguo no se creaban muchos más que el hecho de descartarlo. Y el nuevo hay un montón de mala interpretación y están basado el nuevo en lo que dice el antiguo, pero primero tienes que conocer el antiguo. Amén. Bueno, no sé si hay anuncios. ¿Quién está? ¿No? ¿Anuncios? Nada. Rosalinda, ¿no? Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración, a inclinar nuestros rostros, Señor. Padre, te damos gracias por la tarde que tú nos das, por este momento que estamos aquí, Señor, conociendo de tu palabra, Señor, y de todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, conocimiento y crecimiento, Señor, en tu voluntad, en tu ley, en tus palabras que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que haga fruto en nuestra vida, Señor, y crezca, y que conozcamos más de ti cada día. Y te pedimos, amén, Señor, que tú acompañes a cada persona que está aquí, a sus hogares y en todas sus actividades de la semana, Señor, que tú los bendigas, los prosperes, Señor, y que puedan ser o podamos ser luz a otras personas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Estamos despedidos.